Y de último momento se da a conocer en una conferencia de prensa que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad emitieron su opinión respecto al tema de la decisión o el acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos de ser un tercer país seguro. ¿Qué dice la Corte respecto a esto? Es José Martínez quien tiene el detalle completo de esta noticia que se ha generado de último momento. José, adelante, buenas noches. Buenas noches. Sandy y Alejandra en el estudio central de TN Todo Noticias. Justo acabamos de salir de las instalaciones de la Corte de Constitucionalidad. Esto luego de que 4 de los 5 magistrados titulares dieran una conferencia de prensa en la cual leyeron textualmente un comunicado que nos han hecho llegar sobre la coyuntura de estos días, especialmente en lo que respecta al tema del tercer país seguro y la controversia que esto ha generado. Recordemos, diversos sectores han externado opinión, uno de ellos el organismo ejecutivo por medio del presidente Jimmy Morales esta mañana en sus redes sociales, también algunos otros funcionarios, y ellos pues a manera de aclaración leyeron textualmente un comunicado de prensa. Justamente fue el magistrado presidente Bonerge Mejía el que le dio lectura. Vamos a escuchar a continuación. El comunicado de prensa dice así: Guatemala, 23 de julio de 2019. La Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala a la opinión pública y a la comunidad internacional hace saber, ante la confusión de algunos actores sobre las funciones y las responsabilidades de la Corte de Constitucionalidad y las declaraciones emitidas en contra de las resoluciones de esta Corte, subrayamos lo establecido en la Constitución Política de la República para este tribunal. Su función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado. Artículo 268 de la Constitución. Por otro lado, el artículo 272 describe que dentro de las funciones de la Corte de Constitucionalidad se encuentra, entre otras, conocer acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y vicepresidente de la República. Por lo anterior, este tribunal rechaza enfáticamente expresiones infundadas y reitera que su único compromiso es la defensa del orden constitucional. En tal sentido, no podemos asumir responsabilidades por acciones de otros funcionarios públicos con impacto para Guatemala. Las consecuencias jurídicas y políticas que deriven de la conducción de la política exterior del Estado de Guatemala constituyen responsabilidad exclusiva de los funcionarios legitimados para su debido ejercicio. Por lo anterior, reiteramos a los funcionarios públicos y a otras personas que han intentado atribuir a la Corte de Constitucionalidad responsabilidades que no le corresponden, que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Artículo 154 de la Constitución Política. En el caso tercer país seguro, en cumplimiento de su función, la Corte de Constitucionalidad no le prohibió ninguna acción al presidente de la República. La resolución únicamente señaló el procedimiento establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala
para la firma de un convenio de esa naturaleza y con esos alcances, según lo dictado en el artículo 171, que establece: corresponde también al Congreso de la República, literal L, a aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando, número 2, afecten el dominio de la nación, número 3, obliguen financieramente al Estado. Por el bien de la ciudadanía y en la actual coyuntura, instamos a todos los funcionarios públicos a asumir sus responsabilidades de conformidad con la Constitución Política y demás leyes de la República de Guatemala. Agradecemos su presencia y a continuación les estarán entregando copia escrita del presente. Bien, ahí las palabras entonces de Bonerge Mejía, magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad. A él lo acompañaron los magistrados Claudia Porras, también Francisco de Mata y Neftalí Aldana. Llama mucho la atención que faltó la magistrada Dina Ochoa. Ella no estuvo presente en esta conferencia de prensa. Muy claros ellos en este comunicado de prensa que se nos hizo llegar también de manera impresa, en el cual señalan que en ningún momento se prohibió alguna atribución del presidente de la República. Únicamente hacen énfasis en el artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que obliga que antes de firmar algún convenio o tratado internacional, pues esto debe pasar por la debida aprobación del Congreso de la República. Es decir, ellos señalan el procedimiento adecuado para eventualmente firmar un acuerdo que convertiría a Guatemala en tercer país seguro. Y es que algunos funcionarios, como el ministro de Gobernación, por ejemplo, hoy en la tarde dio declaraciones en el cual señala que en efecto Estados Unidos está interesado en que Guatemala se convierta en un tercer país seguro. Toda esta polémica se avivó hoy por la mañana, luego de que se conociera públicamente la cuenta de Twitter del presidente de los Estados Unidos, en el cual advertía de posibles repercusiones para Guatemala si no se llegan a los acuerdos que se han estado negociando ya con tiempo de antelación. Hoy la CC, hace algunos minutos, ustedes lo observaron, aclararon que no se está prohibiendo nada, sino se está señalando el adecuado procedimiento, que en este caso es que lo conozca el Congreso de la República antes de llevarlo a instancias internacionales. Sandy y Alejandra, es lo que acontece en la sede de la Corte de Constitucionalidad en la zona 1 de la ciudad capital. Regresamos al estudio central de TN23. Buenas noches. Buenas noches, José Martínez, gracias por esta información que nos trasladas. Estaremos pendientes sobre este tema y recuerde que también tenemos un programa de análisis a las 9 de la noche donde le daremos seguimiento. De momento es momento de hacer una pausa. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con más información.